Bueno, continuamos con nuestro encuentro sobre Antonines. Estábamos hablando de las rutinas. Las rutinas de la vida cotidiana, decíamos, son fundamentales para las formas de la vida social. En sus actividades diarias, los individuos están en contextos de interacción que implica copresencia con otros, encuentros sociales. Gibbons va a considerar la concepción del cuerpo, tanto de Goffman como de Heidegger y fundamentalmente de Merleau-Ponty, donde la presencia corporal tiene una espacialidad de situación. Hablamos de poner el cuerpo, hay que poner el cuerpo para enfrentar tal situación. Bueno, el espacio corporal es considerado como un campo matricial de extrema complejidad. El control del cuerpo en los campos de acción en copresencia, la seguridad del manejo del cuerpo, la continuidad de las relaciones de las con las cosas y el influjo del rostro donde aparecen sentimientos, intenciones, constituyen una unidad. Pensemos en este caso en justamente las distintas competencias, ¿no? Que nos de la corporeidad que a las que nos han concitado las transformaciones tecnológicas. La mayoría de ustedes se han formado con competencias para la utilización por ejemplo, del mouse, a través de que seguramente cuando eran pequeños jugaban con los joysticks y demás. Pero para los más grandes, cuando vinieron las computadoras y teníamos el mouse, el movimiento de nuestras manos se nos iba de la pantalla de aquí para allá porque no habíamos desarrollado esa motricidad fina que exige este tipo de espacialidad. Entonces, acá es muy importante esta situación de el dominio también de la corporeidad. ¿Qué es la copresencia? Bueno, la copresencia está anclada en las modalidades perceptuales y comunicativas del cuerpo. Yo les decía que Giddens retoma los aportes de Goffman y Goffman ha trabajado las sutilezas de la conciencia práctica y de la conciencia discursiva. Él tiene un enfoque microsociológico que muchas veces ha sido cuestionado por desatender las continuidades de la vida institucional. Sin embargo, para Giddens esto no hace sino profundizar la brecha de la dualidad. La fijeza de las formas institucionales existe a partir de los encuentros de la vida cotidiana. Si bien los encuentros son efímeros y muchas veces contingentes, la interacción social es consistente con la fijeza que caracteriza una forma determinada de reproducción social. Es decir, los encuentros sociales, por más detallados que sean, por más específicos que sean, ocurren como rutinas y eso permite la reproducción social. Los sistemas sociales se organizan como prácticas sociales reguladas, sustentadas en encuentros por un espacio-tiempo. Estas prácticas pueden pensarse en términos de posturas. Para Linton, por ejemplo, la posición social
se asociaba con el rol. Por ejemplo, nosotros ahora podríamos decir, ¿qué postura tenemos sobre la IFE, sobre el ingreso familiar de emergencia? Y podríamos relevar una cuestión semejante en nuestro entorno familiar y barrial y registrar la expresión de la corporeidad. La postura de los agentes en circunstancia de copresencia es fundamental en la estructuración de encuentros. Postura adquiere distintas dimensiones según la sociedad. Puede ser estratificación, puede ser expresión de ánimo, etc. Pero siempre exhibe aspectos de una integración sistémica que vincula los detalles de la vida cotidiana con fenómenos sociales de una gran extensión espaciotemporal. Toda interacción social está situada en el espacio y en el tiempo. Dice Giddens, les leo un párrafo. Se la puede entender como ocurrencia oportuna, pero rutinizada de encuentros que se extinguen en un espacio y un tiempo, pero que se reconstituye dentro de diferentes áreas de espacio-tiempo. Estos rasgos regulares o de rutina de los encuentros, así en el tiempo como en el espacio, representan rasgos institucionalizados de sistemas sociales. Una rutina se modela en la tradición, la costumbre o el hábito. Repito, una rutina se modela en la tradición, la costumbre o el hábito. Pero es un serio error suponer que estos fenómenos no requieren explicación, que son simples formas repetitivas de una conducta llevada a la práctica sin pensar. Por el contrario, el carácter rutinizado de la mayor parte de la actividad social es algo que debe ser operado de continuo por quienes lo sustentan en su vida cotidiana. ¿Les suena a vos? Bueno, rutina no se relaciona con estabilidad social. La rutina persiste al cambio social. Los procesos revolucionarios dislocan las rutinas, pero estas se restablecen. Es más, a veces se restablecen las viejas rutinas o es necesario establecer nuevas rutinas, ¿no? Pero bueno, pregúntenme en la clase de consulta porque me viene una cantidad de ejemplos a la cabeza y se va a hacer eterna esta clase. Sin embargo, el imperio de una rutina se quiebra cuando la textura de la vida cotidiana es atacada y deformada sistemáticamente, como por ejemplo el caso de los campos de concentración. Y aún así también pueden restablecerse. Recuerden que les cuente sobre unas experiencias en el movimiento piquetero. En los encuentros sociales actúa un conjunto de reglas que marcan o regulan las actividades. Cuando varios individuos se encuentran en una determinada circunstancia, se preguntan, ¿qué sucede aquí? Lo que sucede puede ser muchas cosas, pero hay una convergencia ideativa que hace que esa pregunta articule con la conducta de los otros presentes, es decir, tiene sentido. Esto vale para las ofensas, para el humor, los chistes, etc. Y sobre esto también tenemos algunos ejemplos muy interesantes. Existen marcos primarios que pueden
que permiten caracterizar una pluralidad de circunstancias que se pueden responder de una manera predecible, por ejemplo, inferir cómo comportarse en un lugar nuevo. Goffman va a estudiar las transiciones entre los marcos primarios y los marcos secundarios, indicando que la clave para las transformaciones está en las fórmulas por las cuales una actividad que tiene significado en un marco primario recibe uno en el marco secundario. Una pelea puede ser un juego o una agresión. Hay otro investigador llamado Weber que analiza los códigos, particularmente los códigos de los presos. Los códigos son muy importantes, ¿no? Los últimos años se ha hecho muy común esa expresión de que alguien tiene o no tiene código. Entonces, hagamos el ensayo de preguntarnos a qué remite esa expresión. Ninguno podría, estábamos hablando entonces del código de los presos, ninguno podía recitar el conjunto de normas de comportamiento de la cárcel, pero se podía mencionar algunas e inclusive discutir cuáles son las reglas. No soplar, no cantar, no batir, no cantar, no robar a los otros internos, etc. Todos esos códigos son conocidos y utilizados por el personal carcelario. Se lo usaba como un esquema de interpretación general que estructura ese ambiente particular. Estos códigos constituyen un vocabulario de motivos a través de los cuales los internos, tanto los internos como el personal de seguridad, interpretan de modo semejante frente a distintas problemáticas. En ese caso, recitar el código es una manera de reprender a quienes lo trascienden, a quienes lo transgreden. Se está violando la norma, se está violando ese control. Bueno, las reglas del lenguaje, del marco primario y secundario, de la conducción de una interacción interpersonal, se aplican todas ellas por extensos campos de la vida social, aunque no se las pueda considerar necesariamente coextensivas de una sociedad dada. Qué sé yo, por ejemplo, cuando Homero Simpson imparte normas y enseñanzas a su hijo. Cuando yo no fui, cuando llegué ya estaba así, o algún otro tipo de normativas, de reglas del lenguaje que van orientando cómo debe ser nuestra conducta social. Los refranes del tango, el que no llora no mama, en fin, refranes, varios, parábolas, etc. Tenemos que distinguir entre relación social e interacción social. Una interacción social se basa en la postura de individuos en contextos espaciotemporales de actividad. Las relaciones sociales atañen a la postura dentro de un espacio social de categorías y lazos simbólicos. Acá también, mencionando a Goffman, él va a sostener que hay una integración social cuando los agentes entienden las características de los sistemas sociales que producen y reproducen. Pero Giddens se va a preguntar en qué sentido entienden
Una conciencia práctica consiste en entender las reglas que reproducen la vida social. Los actores se pueden equivocar y aparecen situaciones inconvenientes, alguien que se desubica, por ejemplo. Sin embargo, en la medida en que hay continuidad en la vida social, la mayoría de los actores aciertan, la pegan. La medida de validez de ese saber práctico lo da la capacidad de coordinar acciones con otros para llevar adelante ciertos propósitos. Existen diferencias y variabilidades sobre cómo se entienden las reglas. Una cosa es si se está en un ámbito familiar y otra si ese ámbito es ajeno. Por ejemplo, no sé, un estudiante extranjero. Muchas veces en actividades de rutina efectuadas por actores en situación de inferioridad social, se ponen de manifiesto el entendimiento de su opresión. Pero cuando hablamos del saber que los actores tienen de las sociedades de las cuales son miembros y de las que no lo son, la referencia es a una conciencia discursiva. Aquí es importante saber qué factores inciden en ese saber o entendimiento. Los factores son los medios de acceso que los actores tienen al conocimiento en virtud de su ubicación social, los modos de articulación del conocimiento, las circunstancias referidas a la validez de los artículos de creencia considerados conocimientos. Se pone en tensión la conciencia práctica con la conciencia discursiva al considerar represiones, razones, presiones sociales y factores relacionados con los medios de difusión del conocimiento disponible. Es decir, la incidencia de los medios de comunicación, de la transmisión del conocimiento, etc. Hasta aquí el encuentro de hoy. Los espero en la clase de consulta para problematizar todas las cuestiones desarrolladas. Ha sido un verdadero gusto estar con ustedes. Buenas tardes.